esta semana explotaron las bolsas en Estados Unidos, el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, etcétera, tras el triunfo de Donald Trump el pasado martes 5 de noviembre. Entonces, en este video vamos a ver por qué pasó, cuáles fueron los sectores, las empresas más beneficiadas, las más afectadas, cómo afectó al tipo de cambio, qué esperar hacia futuro, qué ha pasado antes, cómo afectó a las criptomonedas. También vamos a mencionar hasta el oro y otros datos muy interesantes que tenemos. Y es que si vemos el S&P 500, que es el índice por excelencia de Estados Unidos, que tiene las 500 empresas más grandes, llegó a nuevos máximos, superando el día viernes antier por algún rato los 6,000 puntos. Al cierre cerraron 2 puntitos abajo, pero en el intradía lo superó y llegando a nuevos máximos. Y si vemos a nivel semana, cómo fue la subida o la bajada por semana de cómo ha estado S&P 500, pues fue uno de las 10 semanas de la última década con más subida. La pura semana pasada el S&P 500 subió más de 4.75%. Y eso que Trump ganó el martes en la noche, es decir, esta ganancia acumulada realmente fue de 3 días. Entonces fue un impulso muy grande el S&P 500, lo que empujó a las bolsas y que le impulsó más momentum, porque llegaba, pues mira, hace no tanto tiempo, hace 2 años estaba en menos de 4,000 y a ese 6,000 pues más de 50% de rendimiento. Ok, en brevísimo resumen, y ahora vamos a entrar a más detalle. La cosa es que Trump es un político que antes fue empresario, entonces es un político que no es un político que llegó a la política y que entiende poco de las empresas, sino que entiende más de las empresas y ha llegado a la política. Es un personaje bastante controversial, tiene, pues como todos, sus puntos a favor, sus puntos en contra, pero las bolsas han celebrado, y ahora vamos a ver a mucho detalle por qué han celebrado el triunfo de Donald Trump. Solamente para tener un poco de contexto, creo que es importante mirar la historia, ver cómo en esta gráfica de los últimos 50 años, cómo ha sido el performance de la bolsa por presidente, por si ha sido, porque casi siempre pues, se va haciendo una rotación, republicano, demócrata, demócrata, republicano, etcétera. Cuando se cansa la gente de unos, pues se gana al otro. Cuando hay problemas le tiran toda la culpa, se cambian y así es la historia de pues que se repite, ¿no? Creo que nunca pues pasan más de 2 presidentes antes de que se vuelvan a cambiar, ¿no? 2 presidentes del mismo partido. Pero bueno, la bolsa, la verdad es que aquí podemos ver los porcentajes, pues ha subido y yo digo, pues no, esta es realmente una correlación, no es que sea una causalidad. Y yo digo que la bolsa pues más bien ha subido pese a los presidentes. Y también hay que tomarlo con una pizca de sal, porque pues puede ser que un presidente haya entrado cuando la bolsa estaba cara y pues si bajó porque estaba solamente cara, pues nada tenía que ver con él. Pero lo importante es que a largo plazo pues la bolsa se mantiene subiendo en Estados Unidos, que es el país pues más fuerte en cuanto a empresas, los rendimientos. Y de hecho así, aquí podemos ver, hicieron un estudio aquí BlackRock, que si invertías por ejemplo solo en republicanos o demócratas, pues hubieras tenido unos rendimientos muy bajos comparados en que si te mantuviste invertido pues todo el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, este es del S&P 500, que ha subido y sube un promedio de 10% anual en la historia. Y aquí, antes de entrar a ver toda la profundidad del video de esta semana, solo te quería compartir que, por ejemplo, a mí no me gusta invertir en el S&P 500, lo he dicho en muchos de mis videos, y en parte es por esto, porque si yo hubiera invertido, por ejemplo, en el S&P 500, en mi caso desde México, en los últimos año y medio, que es desde que abrí esta cuenta, que la abrí para sufragar los gastos universitarios de una de mis hijas, bueno, de mi hija, hacia el futuro, pues solo hubiera multiplicado el dinero por 2.4 veces en año y medio. Perdón, hubiera subido 61%, pero esto ya incluye el tipo de cambio, pero al haberlo hecho yo con el método que enseño a mis alumnos, lo multipliqué ese rendimiento por 2.5 veces, porque en el S&P 500 pues hay muchas
empresas que pues son malas, son mediocres y tiran el índice para abajo. Entonces yo prefiero filtrarlas y quedarme solo con las buenas y alcanzar este tipo de rendimientos. Ok, que eso está hasta el 1 de noviembre, hasta la semana pasada. Ahora de hecho ya rebasó el 150%. Ok, entonces si te quieres unir a mi comunidad de estudiantes, abajo te voy a dejar una liga al workshop donde puedes acceder a él y lo compras por $17 y al final te viene toda la información del curso y te puedes unir a mi comunidad de estudiantes para aprender a hacer y aplicar el método por ti mismo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los resultados de Estados Unidos? Pues la verdad es que viendo los datos ya no solamente a nivel estado, sino a nivel pues condado, pues la verdad es que fue bastante a mi punto de vista abayazador, ¿no? Cómo fue el triunfo de Trump, ¿ok? Que hay que recordar que en el sistema de Estados Unidos cada estado tiene un puntaje y aquí no es como, no sé, como en México que es por número de votos totales, sino que, ok, cada estado tiene un puntaje y el que lo gane se queda con los puntos de todo el estado, ¿ok? Entonces por eso aquí se ve incluso los demócratas que tuvieron un poco más de puntos que lo que se ve aquí abajo por estados, digo por los condados, pero bueno, pues fue bastante grande y hay algunos estados que si lo vemos todavía a más detalle eran muy demócratas y acabaron siendo pues muy republicanos en esta votación. Ahora, una de las cosas que a mi punto de vista tuvieron e influyeron muchísimo es toda la propuesta que se hacía sobre los impuestos de las personas, los impuestos de las empresas, ¿no? Y es que a veces los gobernantes quieren resolver todo pues solamente a base de impuestos. Y ya vamos a ver un poco también más adelante el terrible, ¿no? Y lo hemos comentado en otros videos, el terrible papel que suele jugar el gobierno en cualquier país con el dinero de pues sus gobernados. Entonces, y en parte es porque pues los incentivos no tienen que dar cuentas, ¿no? Por ejemplo, si un gobernante gasta mal el dinero, pues puede permanecer en su cargo otros 2, 3 años. Pero una empresa si gasta mal dinero, pues simplemente quiebra o pues lo corre la junta directiva en 6 meses, a lo mucho, 3 meses, 2 meses. Entonces, pero en el gobierno eso no pasa. Y pues, como hay problema, a veces, la mayoría de las veces y en la mayoría de los casos, salvo algunas excepciones, lo usan mal, no te corren, entonces se te acaba el dinero porque lo mal gastaste, se te hace más fácil en vez de mirar hacia adentro y ver si cómo mejorar el gasto, pues mejor sube los impuestos. Entonces, algunas de las propuestas, por ejemplo, para que te des una idea, que estaban sobre la mesa en caso que ganaran los demócratas, ¿no? Eso es nada más la parte de impuestos, hay otros temas y no vamos a ver, este video no es realmente de política, sino de inversiones, pero los impuestos juegan una parte muy importante. Ahora lo vamos a recordar en la siguiente lámina por qué. Pero por ejemplo, a las empresas se les quería subir el impuesto que pagan de 21 a 28%. En las recompras de acciones que hacen de 1% que ya está a 4%. En los ingresos de las personas, ¿ok? Como el ISR, imagínate, eres trabajador, pues también, si ya está hasta 37 los que más pagan, bueno, subirlo casi a 40. Y la parte del Corporate Minimum Tax Rate, igual pues subirlo de 15 a 21. Acá está, es de 21 a 28, es este mismo de acá arriba, pero había uno nuevo, que es por ejemplo este que dice ganancias no realizadas, que estaba en 0 y ahora lo querían poner en 25. ¿Qué es esto? Se da cuenta que tú compras una acción y sube de 10 y de repente subió a vamos a decir a 15, ¿ok? Pero todavía no la vendes. Pues si terminó el año y ya está en 15, pues tú en tu siguiente declaración tienes que pagar el 25% de lo que acabas de ganar. Pero ¿qué pasa si de repente nunca la vendiste la acción y de repente ahora bajó a 9? Entonces tú ya hubieras tenido que deberle al Estado, ¿no? El 25% sobre una ganancia que no hiciste, que no, como dice, unrealized. O sea que no la hiciste efectiva, pero de todos modos lo tenías que pagar. Entonces una cosa pues ya muy loca. Entonces, y también el tema de la venta, que es de Capital Gains Tax, que ok, si tuviste una ganancia en acciones, pero o sea, si las vendiste o en activos, compraste, no sé,
un terreno, una casa, y la vendiste, el impuesto actual es 20% y lo querían subir a 44%. O sea, entonces, si uno ve toda la cantidad de impuestos, entonces seguramente fue uno de los temas que llevó a los votantes a decir, bueno, es que por todos lados me quieren abrochar, ¿no? Y la verdad es que tantos impuestos, o sea, los impuestos claro que sirven, pero si son bien usados, si el dinero es bien ejecutado, no nada más si, oye, necesitamos cobrar impuestos, pues súbele ya, no pasa nada, no tengo que dar prácticamente ninguna explicación de qué hago, además se fomenta la corrupción, se fomenta que pues no tengas que dar cuentas, bueno, pues es un desastre. Entonces, ya vimos en el primer video, explico, aquí traje esta lámina de por qué, por ejemplo, las empresas, y por eso han subido también tanto las acciones, como tenían el miedo, oye, si puede ganar, no puede ganar, pues estaban como con un freno de mano, porque al final las acciones, una de las cosas que más importan, pues son las ganancias que generan. Y pues una de las líneas más importantes que importan para generar esas ganancias es cuánto pagas de impuestos. Si pagas muchos impuestos o sube mucho los impuestos, pues disminuyen las ganancias. Y al revés. Entonces, al ya haberse confirmado que como Trump no va a subir impuestos, que de hecho él es pro bajarlos, ¿no? Y hacer el gasto más eficiente, ahora vamos a ver la gran propuesta que trae. Bueno, pues esto hizo que también muchísimas empresas en general pues hayan explotado para arriba y seguramente, ¿no? Sin ser ninguna recomendación, pues traerá un impulso positivo hacia adelante. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son los sectores que más ganaron, los que más perdieron, y obviamente pues nada de lo que estamos diciendo aquí es ninguna recomendación ni de que compres lo que ya ha sido beneficiado ni que vendas lo que ha sido perjudicado. Solamente vamos a hacer un análisis de carácter educativo, ¿no? Invertir conlleva riesgos y haz tu propio análisis si quieres aprender a hacer tus análisis y a poner la bolsa a tu favor. Bueno, hoy tenemos el workshop y te puedes unir a mi comunidad de estudiantes que cada vez crece más. Bueno, ¿cuáles son los sectores más beneficiados? Esto es como sector en general, ¿no? Ya dentro de cada sector, pues hay empresas que han subido más y han subido menos, como en cualquier promedio. Y uno de los principales, pues fue, por ejemplo, los bancos. Entonces, ¿por qué subieron los bancos? Solamente al día siguiente, ¿no? Aquí solamente estamos viendo al día siguiente las reacciones de los grupos o las industrias. Bueno, al día siguiente, el de puros bancos regionales de Estados Unidos subió 12% en un día, ¿ok? En parte, ¿por qué es? Bueno, los bancos, porque, como ya vimos, hay promesa de no solo no subir, sino disminuir los impuestos. Y además el tema de la regulación, que especialmente a los bancos, o sea, los impuestos, el tema de no subirlos, sino bajarlos, beneficia a todos, desde los trabajadores, a las empresas, a todo mundo, ¿ok? Entonces, pero además a los bancos, Trump dice, ¿sabes que hay demasiada regulación? Vamos a echar para atrás ciertas regulaciones, ¿ok? Todavía no hay detalle exactamente de qué va a ser, cómo va a quedar, cuándo va a quedar. De hecho, Trump hasta el próximo año va a tomar posesión, pero hay que recordar que las bolsas suelen adelantar 6, 12, 18 meses de lo que va a pasar. Si ya están previendo que las ganancias van a subir, pues las bolsas no se van a esperar a que sea después, ya todo el mundo empieza a comprar desde anticipado, ¿no? Y al revés. Entonces, por eso los bancos es de los mayores beneficiarios. Aquí están los primeros dos, son de bancos. El tercer grupo de ETFs fue el Bitcoin, porque el Bitcoin, bueno, pues durante su campaña también Trump fue partidario, ahí lo inventaron a una convención de Bitcoin. Yo no soy tan partidario de las criptomonedas, he comentado que tengo algunas, no me acuerdo si tengo de hace 2, 3 años, van en positivo, voy ganando, yo las veo como un activo especulativo que como creo que va a subir, pues compré, ¿no? No es que compré mucho, pero tengo algo, bueno, yo he sido beneficiado también, pero bueno, todo el mundo cripto, bueno, estaba vuelto loco, llegó el Bitcoin, de hecho, hace mucho que no rebasaba los $80,000 por Bitcoin, y esto acaba de pasar, de hecho, hoy, ok, esta es de hoy, entonces, pues tiene vía libre, pues quién sabe hasta dónde, yo lo tengo ahí, no sé, a ver cuándo lo voy a vender, en 10 años, 5 años, cuando lo necesite, no sé, pero me gusta que es un activo que, por ejemplo, pues no sé, que tiene un límite de producción, o sea que solo va a haber 21 millones de bitcoins y pues que es muy especulativo, que a la gente le gusta, entonces que eso genera la demanda y por lo tanto subirá el precio, es lo que creo, por eso los tengo, pero no es mi fuerte las criptomonedas, pero bueno, han subido.
¿Qué más ha subido? Empresas de pequeña capitalización, pues se sintieron pues con bastante más confianza. Algunas empresas de software y servicios. Y tiene mucho que ver con el tema de las regulaciones. Por ejemplo, yo sí tengo acciones de Google porque, de hecho, esta pues la vemos en el curso o con mis alumnos de mi grupo élite, donde vemos hasta dónde podría llegar. Ahí sí vemos a detalle un precio objetivo de qué precio razonable podría llegar en los siguientes meses. Y pues yo desde antes pues ya la tengo, la he comprado en algunas caídas. Y se vio, por ejemplo, aquí en esta nota de Forbes, mira, la puedes ver el 6 de noviembre, dice, se espera que no sea tan agresivo Trump con el tema de antimonopolio, y eso, entre otras, beneficia a Google, porque Google tiene abierta como una investigación. Todas las empresas grandes como que todo el tiempo las están mirando, Amazon, Microsoft, Google, de que, oye, que tiene mucho poder de mercado, que estás afectando a la competencia, etcétera, etcétera. Entonces como que las quieren desmembrar, entonces eso a veces les pone un freno de mano. Al ganar Trump, bueno, pues aquí se ve esta última subidita de acá, cómo pues subió las acciones de Google y probablemente pues ya le quite ese freno de mano hacia futuro, ¿ok? Obviamente, como digo, sin ser recomendación, mira, hay veces que pues baja las acciones, entonces, pero hay que aprender a evaluar para saber si siempre es buen momento de comprar o vender. Eso todo pues lo vemos ahí en el curso, ¿ok? Bueno, estos son puros sectores en general, hay algunos otros que puedes ver, por ejemplo, que están muy relacionados, infraestructura, financiero, etcétera, etcétera. Y antes de ver cuáles son los sectores más perjudicados, también hay que decir que hubo empresas particulares muy beneficiadas. Entre ellas, por ejemplo, Tesla. ¿Ok? Entonces, esta es una empresa que igual sin ser recomendación, porque además ya cada vez se acerca más al precio que yo tenía establecido desde que la compré, pues Tesla tuvo un gran empuje en apenas pocos días. O sea, en miércoles, jueves y viernes, la acción subió pues prácticamente acá más de 30% en 3 días. Y aquí se ve la gran subida. ¿Y por qué fue? Bueno, porque aunque Trump no es fanático ni de los coches eléctricos ni de todo este tema que viene relacionado, uno de los grandes partidarios y que lo estuvo ayudando en su campaña, y que lo acompañó a los meetings, o mítines, no sé cómo se diga, y que en Twitter estuvo apoyándolo, bueno, casi diario o 2-3 veces al día, y que estuvo en su celebración y que estuvo además en una mesa especial ahí junto con él, bueno, pues fue el mismísimo Elon Musk, que bueno, llegó aquí como siempre, con su estilo, con su chamaquillo, uno de sus 11 hijos, llegó a la celebración ahí a la casa de Florida de Trump. Y bueno, pues ahí había una mesa especial, ahí aquí se ven los cordones, ¿no? Para que pues, no cualquiera llegue ahí a acercarse, y, pues, lleno por supuesto de seguridad y todo, pero aunque era la casa de Trump. Y bueno, pues hay un invitado de honor porque seguramente tuvo mucho que ver y Trump pues va a estar agradecido con él, es Elon Musk. Aquí de hecho en la foto oficial que está pues como puros familiares, digo no ubico a todos, pero algunos sé que son los hijos de Trump, los nietos, etcétera. Bueno, pues ahí está ya Elon Musk como si fuera parte de la familia. Entonces, bueno, esto lo ha tomado el mercado como, bueno, pues aunque aunque Trump incluso ha dicho que va a quitar incentivos a los coches eléctricos, bueno, pues puede ser que ahora como es amigo de Musk y le ayudó Musk, pues puede ser que ya tenga ciertos beneficios pues de varios tipos, ¿no? Desde que deje de quitar los incentivos, desde, no sé, que le compren Teslas, no sé, puede haber mil cosas. Entonces, bueno, ahí, como decimos, el mercado se adelanta. Y obviamente esto, pues los resultados tendrán que acompañarlos, porque si al final los resultados de la compañía hacia futuro no se acompañan, pues esto simplemente se revertirá. Si se toma efectivamente que va a venir ayuda, por lo tanto, o favoritismo, o apoyo, o como lo queremos llamar, y eso genera más ganancias a Tesla, que de por sí es una empresa pues súper innovadora, etcétera. Bueno, pues eso pues está completamente o estaría completamente justificado. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son los sectores más perjudicados? ¿Ok? Entonces, en el general, la bolsa subió en el S&P 500 y hubo algunas empresas, sectores subieron mucho, pero también algunas que pues les tocó perder. ¿Ok? Entonces, entre otras, por ejemplo, el tema de la construcción de casas.
¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué fue esto? Uno, por las políticas, ¿no? Y que fue uno de los bastiones o de los temas de batalla de Trump en su campaña, es decir, ¿sabes qué? Tenemos demasiada ya migración, las fronteras no las está controlando el gobierno, puede ser que también eso la gente le haya despertado a los gringos, oye, sí es cierto, ya no queremos tantos migrantes, y entonces ya Trump ha dicho que va a tomar medidas muy agresivas de mandar a regresar a todos los inmigrantes a sus casas, o sea, a sus países, los va a sacar, entonces eso pues se toma como que, ok, número uno, hay menor fuerza o va a haber menor fuerza de trabajo, porque ya dijimos que Trump entra hasta el siguiente año, pero ya se está adelantando la bolsa. Número uno, va a haber menos mano de obra calificada, ok, porque muchos de los migrantes pues se dedican a construir casas. Y número dos, pues va a haber también menos demanda, ¿no? Ok, pero bueno, eso pues es un impacto que pues nadie sabe exactamente cómo se tendrá, pero bueno, pues ya hay los que tenían estas mejor decidieron venderlas lo más rápido que pudieran. Temas de energía solar, porque Trump no es partidario de todos los incentivos que dio. O sea, el gobierno demócrata empujó muchísimo todos los temas de energía solar y prácticamente como que satanizaban el petróleo. Y aunque sí es más contaminante, no se puede quitar de golpe porque se usa para muchísimas cosas. Y es una transición que se tiene que dar, pues sí, de una manera un poco pues, más natural. Pero el gobierno anterior pues prácticamente la satanizó. Dio muchísimos incentivos. Entonces Trump dice, yo no estoy de acuerdo con ello. Entonces vamos a quitar incentivos. ¿Ok? De hecho, si tú ves acá, este de la energía también fue de los que más subió. Porque energía, pues ahí está metido pues temas de empresas así como tipo Exxon o estas que se dedican a las fuentes que usan petróleo todavía, ¿no? Así como pues, Pemex en México. Pero bueno, entonces esta de hecho es la que más cayó. Mira, esta cayó 9% en solo un día. Todo el sector. Entonces, dentro de estas hubo empresas que hasta cayeron en un solo día. Al día siguiente, empresas completas 20%. ¿Ok? Porque pues no sé cuántas empresas debe haber aquí adentro. 50, 30, no sé. Pero bueno, eso fue, de hecho, la más afectada. ¿Ok? Otra que cayó fue por el tema del oro. Yo no soy experto en oro. Jamás en mi vida he invertido en oro ni en ningún commodity. No me gustan, no les entiendo. No es mi fuerte. Pero algo que sí entiendo un poco es que el oro en general se suele ver como un refugio de valor. ¿Ok? En la historia. Entonces cuando hay guerra, hay mucha incertidumbre, como la gente le compra oro. No es algo que haya subido, mira, en 10 años ha subido 127%, que no es tanto si lo comparamos contra el S&P 500. Sí, generalmente, o el Nasdaq, por ejemplo, pues esto se queda muy corto. Pero ya lleva como que algunos meses subiendo mucho porque, de hecho, hay una teoría ahí que tiene Ray Dalio de que Estados Unidos de que se estaba perdiendo la hegemonía mundial. Entonces, que si los chinos ya estaban vendiendo los bonos de Estados Unidos. Entonces, como que diciendo, pues mejor ya si Estados Unidos o el dólar ya no va a ser tan fuerte, pues mejor vámonos al oro. Sube mucho el oro. Ya Ray Dalio ha dicho que no ha visto tan claro porque había dicho que el que iba a tomar el lugar era China, del superpoder mundial, pero pues China la verdad es que también tiene sus propios problemas. Ya empezó el año pasado, o no me acuerdo, a declinar su población por primera vez en la historia. Tiene muchos problemas. No creo que la moneda china de repente todos los demás países le empiecen a usar, así como el dólar. Entonces, bueno, pues justo ganó Trump y aquí el oro bajó, pues empezó a bajar un poco. Por eso fue de los que más cayó el ETF que vimos. Aquí en la lámina anterior fue de los 10 más afectados. Y de hecho si vemos el dólar comparado con las demás monedas del mundo, con una canasta que se llama el índice dólar. No están todas las monedas, pero contra las más fuertes, no sé, el yen, el euro, etcétera, pues ya desde que empezó a contarse los votos, pues pum, se disparó. Aquí estaba de 103 a 105. Aquí se ve la subida. Y bueno, porque baja el oro, entonces sube la fortaleza de Estados Unidos. Es lo que se percibe con que haya ganado Trump, de darle esa fortaleza a Estados Unidos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en México? Ya, mira, en México tuvimos nuestro susto, porque es la segunda vez que gana Trump, ganó en 2016, pero aquí sí vemos desde que él ganó el día de las elecciones, no desde el día que entró, sino el día que ya supimos que iba a entrar. Bueno, pues el dólar se disparó muchísimo los siguientes meses, o es más, casi un año,
se disparó 34% porque estaba todo que Trump estaba como que súper agresivo, todavía no se revisaba el TLC. Trump había dicho que lo iba a cancelar, que estaba súper a favor de México, bla, bla, bla. Pero pues aplicó la de que perro que ladra no muerde. Se depreció mucho el dólar. Y luego ya, al final, de hecho, después de 4 años, apenas ni siquiera de todo lo que había subido, ni siquiera se regresó más de la mitad de lo que había subido. Entonces, que fue de los 34% que subió en un año, al final, después de 4 años, solo había subido 13%. Y de hecho, unos años después estaba hasta abajo de eso, ¿no? Incluso abajo que esto. Entonces, bueno, ahora, a largo plazo, sí creo, hay por ahí otro video que tengo donde hablo, después de las elecciones de México. En ese video yo hablaba ya cuando estaba el dólar aquí porque iba a regresar hacia los 20-21. Bueno, pues se ha cumplido. Y hacia el futuro sí creo que se va a seguir depreciando porque todas las monedas se acaban depreciando contra el dólar. Así como aquí, esta es la canasta del euro, de las más fuertes. Bueno, todas se acaban depreciando hasta que termine de ser Estados Unidos el país más poderoso, que bueno, pues a mi punto de vista no está pues a la vista cuando pueda ser. O sea, no veo un país que lo esté cerca de desbancarlo. De hecho, si hablamos, por ejemplo, de Europa, que es una potencia fuerte, creo que ha sido pues un lastre que tiene tantas regulaciones, etcétera. Y de hecho también Europa fue uno de los países que sus bolsas bajaron y algunas acciones al día siguiente, como de carros, por ejemplo, de BMW, Mercedes-Benz, Porsche, etcétera, Volkswagen, al día siguiente cayeron entre 4 a 6%. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ha prometido Trump y que ya ha hecho en el pasado dice, ¿sabes qué? Todo lo que no se fabrique en Estados Unidos le vamos a poner un arancel. Entonces eso hace que si no tienes fábricas o fábricas suficientes en Estados Unidos, pues todo lo que importes pues le sale más caro. Entonces pues ya la gente ahora se va a, pues no sé, mucha gente, no toda, pero se cambiarán a productos más baratos porque hayan sido en Estados Unidos, hechos en Estados Unidos, que son más baratos porque no tienen pues el arancel. Entonces bueno, inmediatamente el mercado, es más, acuérdate, esto no se ha aplicado, pero el mercado pues ya lo toma, lo descuenta, porque ya sabes que efectivamente, si se aplica que es altamente probable, pues ya eso afecta las ganancias de las empresas. ¿Ok? Otro perdedor aquí en las acciones fueron las chinas, porque pues Trump también ha amagado dos cosas. Una, que a las empresas que tienen sus fábricas o que producen en China, y que importan en Estados Unidos, por ejemplo, casi todos los iPhones se hacen en China, entonces que si lo importa, pues te voy a poner un arancel de, no sé, 10, 15, 20%. Hay muchísimas empresas que durante años estuvieron yendo a Estados Unidos, a China, entonces Trump dice, no, make America great again, entonces todos tienen que ser en América, todos consumir acá, entonces, si no, aranceles, ¿no? Entonces es a puros arancelazos, que sí puede ser medio un balazo en el pie en algunas cosas, pero pues es la retórica que usa, es la retórica que le funcionó. Entonces, bueno, pues todo lo chino, número uno, de las empresas que importan, que son estadounidenses, pero también a las empresas chinas que exportan hacia Estados Unidos, se ven afectadas. Entonces, pues ya de por sí están bien golpeadas las empresas chinas en la bolsa, pues ahí se van a quedar, a mi punto de vista, se van a quedar ahí en la lona durante mucho más tiempo por ello. ¿Ok? Bueno, aquí terminamos de ver cuáles son los los sectores más beneficiados, los más perjudicados. Y hay una cosa importante, y aquí empezamos a ver un dato curioso, que es por qué también puede funcionar este tema de los impuestos, y también por qué mucha gente pues ya ha votado, ¿no? Ha preferido votar. Entonces, una cosa que estuvimos viendo, revisando, es el tema de que, ok, todo lo quieren resolver los gobiernos en general con impuestos. Y mucha gente dice, no, pues es que el gobierno, pues que cobre más, está muy bien. Pero la cosa es, ¿quién invierte mejor? ¿Ok? Si los grandes empresarios que, como decíamos, pues si no dan resultados, sus empresas quiebran, desaparecen, quiebran ellos mismos, o las agencias de gobierno. Y una cosa aquí que es llamativa es, por ejemplo, como Elon Musk con su propio dinero y el de sus inversionistas, pues ha logrado lo que ni la misma NASA, y de hecho por ahí en uno de los discursos decía Trump, mira, nosotros tenemos la NASA como gobierno,
y nos hubiera tomado otros 50 años en lograr esto que está haciendo Elon Musk de cohetes reutilizables, ¿no? Y con menos dinero de lo que tiene la NASA. Entonces, no por tener el monopolio de los impuestos, del dinero de los gobernados, automáticamente el gobierno se convierte en un ente mágico que puede resolver las cosas. Entonces, por eso también puede funcionar no solamente que no se suban los impuestos, sino que se bajen. ¿Ok? Entonces, algo que durante la campaña se me hizo muy llamativo y que, y además a mí me gustó mucho esa idea, es que se haya propuesto a Elon Musk, quien ya tiene 1000 empresas, o sea, y en cada una de ellas la rompes en Tesla, en Starlink, en Neuralink, en SpaceX, en todas, en ponerlo a revisar el gasto del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, pues, cada vez sube más los impuestos y tiene más dinero, pero no es el mejor, y como vimos este ejemplo de la NASA, en administrar ese dinero. Entonces, de hecho aquí vemos cuánto dinero gasta el gobierno de Estados Unidos. Entonces, de los 60 se metía por habitante, y además los habitantes pues han duplicado, triplicado, $6,700, y ahora se mete pues al año, bueno, a 2022, 27,000. Entonces, cada vez más gente y más dinero, pero no hacen un uso efectivo de ese dinero. Y por eso hacemos la pregunta, ¿quién invierte mejor? Y si quieres ver un gran ejemplo, ¿ok? Un gran ejemplo es, mira, ¿no? Uno de los programas del gobierno, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? En países pues como el nuestro, pues es todavía peor. Pero mira, si ahí en Estados Unidos pidieron un presupuesto de 100 mil millones de dólares, ¿ok? Entonces, una vez más, eso sale de los impuestos, suben los impuestos, no tienen que dar cuentas. Pues mira, iban a hacer un tren de alta velocidad y ya hicieron algunas partes, pero que no está conectado nada. Esta es una parte de las vías que van a hacer, pero aquí pues ni siquiera tienen pues bien terminado los planos de por dónde va a pasar, pero ya construyeron ahí en medio de la nada y se gastaron, no sé, aquí 1,000 millones de dólares en todo lo que han hecho aquí y en otras partes, y simplemente pues como no tienen que dar muchas cuentas y no es su dinero, pues les vale queso. Y bueno, esto pasó, por ejemplo, en California. Esto es de mayo del 2024. Y de un tren que se supone que van a hacer, pero... pues es lo que la gente también ya se cansa, ¿no? De, oye, me sube los impuestos para malgastarlos. Bueno, y es curioso porque California es un estado, o era, completamente democrático, demócrata, perdón. Y este año, aunque ganó, como ya decimos, si todavía hay más mayoría de un partido que de otro en número de votos, pues un partido se queda todos los votos o todos los puntos del estado. Pero si vemos de 2020, que es cuando ganó Biden, a 2024 ahora, pues todos los que estaban en rojo ganaron, y ahora muchos de los que estaban en azul ahora se volvieron a rojo. Aún no fue suficiente, pero bueno, hay que ver qué va a pasar el siguiente año, en el siguiente periodo electoral. Pero hay muchas empresas que también estaban en California, porque es donde está Silicon Valley, muchísimas de las grandes tecnológicas, y tanto de estados demócratas como California y de Nueva York se fueron a estados republicanos, donde tenían menos impuestos, menos regulaciones. Hay un video por ahí donde Musk platicaba como del tema de las regulaciones. No me acuerdo si fue en Florida o en Texas, pero que le decían, oye, a ver, ya voy a lanzar mi cohete. Le decían, no, a ver, tema de regulación del gobierno, hazme un estudio de cómo tu cohete, ¿no? Cuando aterrice ahí en las plataformas que van a estar ahí por el mar, cómo va a afectar a los tiburones, ¿no? Y él así de, a ver, ¿cómo es broma? O sea, ¿es Día de los Santos Inocentes o qué? No, sí, o sea, tienes que hacer un estudio y presentarlo. Y él así de, ¿sí, en serio? Sí. Ok, bueno, entonces ya solo por decir, a ver, güey, ya vamos a quitarnos esa burocracia encima, no sé cómo hicieron uno, y ya que lo acabaron, dice, no, ahora hazme uno de cómo va a afectar a las ballenas, ¿no? Entonces dice, a ver, esas regulaciones no tienen absolutamente, o sea, ok, es bueno que haya ciertas regulaciones de que, ok, que el cohete no explote encima de las casas de las personas, pero ya cuando se llegan a extremos, pues, insensatos, pues ya... pues todo tiene un límite, ¿no? Y este tipo de gastos también que se repiten, no es un solo caso, son pues muchos ejemplos que uno puede ver. Entonces, por eso no tiene ningún sentido ahorcar a los contribuyentes con impuestos y querer resolver todo. Como soy ineficiente en los impuestos, pues ahora
me pongo a subírselos a la gente como si fuera algo que con eso resuelvo todo. ¿Ok? Bueno, pues esto va a estar bastante interesante porque da esperanza y también por eso han explotado las bolsas que, pues por un lado, no tengan tanta carga impositiva, ¿ok? Y aún así el país, pues, quitando pues toda la grasa de todos los gastos que se hacen, no sé, un 20, 30%, imagínate, si hacen este plan, que se puedan quitar de ahí, entonces las empresas se mueven más ágiles porque tienen menos carga impositiva, de todos modos pagan sus impuestos y todo, se usa mejor el dinero, ¿ok? Porque, por ejemplo, pues los empresarios están más habituados a usar mejor el dinero, ¿no? No se va a usar de manera perfecta jamás, pero mucho mejor. Entonces eso pues le puede dar un dinamismo muy grande a la economía de Estados Unidos y bueno, pues ahí se ha visto las grandes reacciones de la bolsa. Yo pues estoy bastante invertido, tengo bastante parte de mi patrimonio ahí. Bueno, pues a mí la verdad es que pues me ha beneficiado porque muchas de las empresas que estoy invertido son de Estados Unidos, por precisamente que son pues mejores empresas y bueno, pues ahora esto les ha dado un muy buen empujón. ¿Ok? Bueno, ya para finalizar, solamente quería traer un dato muy curioso, es como en las encuestas, y por eso también hay mucha gente que decía, no, es que esto ya estaba descontadísimo, obviamente ya todo el mundo sabía que iba a ganar Trump, ¿no? En las bolsas, pero no, si hubiera sido así, ya hubieran explotado desde antes. La verdad es que, por ejemplo, en la mayoría de los medios de comunicación, y es una de las cosas que más criticaban también Trump y Musk, es que pues ponían súper empatados aquí a Kamala Harris y a Trump, ¿no? Mira aquí, por ejemplo, NBC, aquí esta de YouGov y The Economist ponían incluso a Kamala arriba de Trump, ¿no? Todavía 2 meses antes o un mes y medio antes de la elección. Pero en el mercado de apuestas, que es donde la gente, o sea, estos medios al final pues tienen incentivos de, ok, quiénes son los dueños, y los dueños son amigos, por ejemplo, de los demócratas, etcétera. Entonces, por eso siempre hay que ser uno crítico con la información que ve. Y aquí que, pues, más que una información de un tercero era, a ver, ¿dónde está poniendo la gente su dinero? Bueno, pues, prácticamente el 60% de la gente apostaba a que iba a ganar Trump. Y esto, pues, tuvo mucho mejor tino. ¿Por qué? Porque al final, como esto lleva el dinero de los que apostaban y esto simplemente, pues, era algo informativo, tal vez propagandístico, bueno, pues, no fue algo atinado. ¿Ok? Bueno, espero que te haya gustado este video. Creo que es un tema súper interesante. Da una perspectiva muy grande de hacia dónde puede moverse las empresas. Ahora, aunque haya subido, y puede ser que siga subiendo algunas empresas, yo no creo que todas las empresas suban. De hecho, por eso yo tengo un método que es el que me ha servido. Ahí te mostré algunos resultados. Es el que enseño a mis alumnos. Que para la mejor manera de invertir en la bolsa es buscar a las mejores empresas, pero hay que buscar los mejores precios. Si no entramos a los mejores precios, pues podemos tener el riesgo de comprar caro y luego pues que nuestro dinero no crezca durante los siguientes, no sé, meses, años, y eso es algo pues que no es satisfactorio. ¿Ok? Entonces, si tú quieres aprender este método, tengo un workshop que aquí abajo te voy a dejar la descripción, donde explico por qué se mueven las acciones, cómo beneficiarnos de ello. Dura 90 minutos, te vas a quedar con un aprendizaje gigantesco porque esta es la piedra angular de aprender a invertir en la bolsa. Y ahí al final, no es un workshop que di en vivo hace unas semanas, pero tú puedes ver la repetición, ves exactamente lo mismo como si hubieras entrado en vivo y ver toda la información del curso. Ok, espero verte ahí. También te invito a que te suscribas a mi boletín semanal gratuito con los mejores temas de inversiones de la semana. Ok, y si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like, compártelo a quien más crees que le sirva. Si no te gustó, no le des like, pero si te gustó, dale like. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Sígueme en mis otras redes. Saludos, hasta pronto.